profesores, profesoras, alumnos, alumnas, investigadores, investigadoras, bienvenidos todos y todas a la masterclass Cómo elaborar una propuesta, protocolo de investigación o tesis de forma fácil con el nuevo software IDEA, generador de proyectos de investigación, editado por McGraw-Hill, y presentaremos algunos elementos de qué tiene que hacer alguien para elaborar una propuesta de forma sencilla, rápida, oportuna. Estaremos con ustedes los próximos minutos, un servidor, Roberto Hernández Sampieri, también la doctora Cristian Paulina Mendoza Torres, la doctora Ana Cuevas Romo y el doctor Sergio Méndez Valencia. Los saludamos desde México. Muy bien, pues vamos a comenzar. Lo primero que debemos de reflexionar o definir es en qué consiste la propuesta, proyecto o protocolo de investigación. La propuesta, proyecto o protocolo de investigación consiste en un documento que incluye un plan completo para realizar un estudio. Describe las etapas, acciones que como investigador sugieres deben ser implementadas para completar tu estudio o tu investigación. Regularmente se elabora paso a paso siguiendo una secuencia. Su redacción es en tiempo presente y sobre todo a futuro. Se revisará, se entrevistará, la muestra consistirá en los casos que se pretende analizar son tales, lo que se contempla efectuar es esto, aquello, con la excepción de la breve revisión de la literatura incluida. ¿Cuáles son las intenciones, las razones, los propósitos primordiales de una propuesta o protocolo de investigación? En primer lugar, la intención de orientar y dirigir la ejecución de un proyecto completo de investigación. También obtener la aprobación de los revisores o quienes deban autorizar el estudio en cuestión, desde un profesor, un maestro, hasta un director de tesis o un grupo de sinodales o sínodo o directivos de empresas u organismos de diferentes clases. Por otro lado, una propuesta o protocolo pretende establecer las intenciones de tu estudio y de ti como investigador, aclararte a ti y a otras personas el panorama respecto al problema o fenómeno de investigación que habrás de estudiar. Además, sirve para lograr permisos que te permitan efectuar o realizar la investigación. Asimismo, te facilita el conseguir recursos o fondos para efectuar el estudio, es decir, obtener financiamiento o patrocinio. Y es una herramienta para demostrar que como investigador te encuentras capacitado, habilitado, que cuentas con las competencias para llevar a cabo el estudio. Y adicionalmente, te sirve para recibir retroalimentación de otros profesores, asesores y demás investigadores como colegas o pares
con la finalidad última de mejorar tu proyecto de investigación. ¿Y cuáles son los tipos de propuestas, protocolos o proyectos de investigación? Existen múltiples clasificaciones de tipos de propuestas, pero en esta masterclass nos centraremos en una, por el enfoque o ruta de la investigación. Y así tenemos, en este sentido, propuestas o protocolos de investigación cuantitativa, cualitativa y mixta. Pero, ¿de qué depende que una investigación y consecuentemente el protocolo o propuesta sea cuantitativa, cualitativa o mixta? Pues depende o está sujeta a varios factores. En primer lugar, a los conocimientos y entrenamiento que tengas, a los recursos de que dispongas, porque obviamente la investigación mixta suele ser más costosa, y en lo que creas, es decir, en el paradigma, en la forma de ver los métodos que tengas en tu cabeza, en tu mente, pero principalmente depende de cómo plantees tu problema de investigación. Las ideas y planteamientos cuantitativos obedecen más bien a una necesidad por medir y estimar magnitudes o cantidades de los fenómenos o problemas de investigación que se habrán de estudiar. También para determinar cada cuánto ocurre un fenómeno o problema a investigar y cuando el fenómeno o problema de investigación es visualizado más bien como algo objetivo, medible y concreto, aunque sabemos que la objetividad total no existe, aún en variables que son medidas como la presión arterial, hay cierto grado de subjetividad, porque no es lo mismo la presión arterial de un bebé, de un recién nacido, que de un niño, que de un adulto joven, que un adulto mayor o una persona de la tercera edad, alguien de 90 años, por ejemplo. Y cuando la intencionalidad es no solamente medir el fenómeno o sus componentes, sino también medir la relación que tiene con otros fenómenos, sus causas, efectos, impactos, consecuencias, etc. A su vez, los planteamientos cualitativos obedecen más bien a la necesidad de comprender o interpretar fenómenos o problemas de investigación desde sus narrativas o las personas involucradas en estos, para descubrir patrones que están detrás de narrativas, ya sea verbales u orales, visuales como fotografías o una pintura, por ejemplo, o que son capturadas por algún medio, digamos, audiovisual, como los propios videos. Cuando se visualiza el fenómeno o problema de investigación más bien como algo subjetivo, no medible. El planteamiento cualitativo no busca medir, aunque la esencia del fenómeno o problema puede comprenderse y es más abstracto. También cuando la intencionalidad es capturar, es aprender la esencia del fenómeno, interpretarlo y conocer la relación o vínculos que tiene con otros fenómenos. Y se puede en la investigación cualitativa trabajar con casos que involucren no solamente personas o seres humanos,
sino también el estudio de los animales, de fenómenos biológicos, físicos, como por ejemplo los agujeros negros. Si comparamos los planteamientos cuantitativos con los planteamientos cualitativos, los cuantitativos parten de definir a la realidad como algo más bien objetivo y los cualitativos definen a la realidad como algo más bien subjetivo o diversas realidades o percepciones de la realidad. Los planteamientos cuantitativos están integrados por variables centrados en propiedades cuya variación puede ser medida, que son las variables y que se convierten en constructos. Los planteamientos cualitativos están integrados por conceptos, construcciones, categorías, temas, patrones más o menos generales que se convierten en constructos. Los planteamientos cuantitativos, como incluyen variables, los datos que se recolecten serán numéricos, indican variabilidad, cantidad o magnitud. En cambio, los planteamientos cualitativos, al incluir construcciones, conceptos o categorías, los datos son narrativos que se van agrupando para encontrar significados y vínculos. Los propósitos de un planteamiento cuantitativo son describir, confirmar hipótesis, predecir eventos, hipótesis y explicar los fenómenos. Los planteamientos cualitativos tienen como propósitos explorar, describir, descubrir patrones y entender en profundidad un fenómeno. Los planteamientos cuantitativos, hay un interés del investigador por generalizar. Los cualitativos, el interés fundamental es en profundizar. Los cuantitativos, los planteamientos, derivan en hipótesis a fin de ser comprobadas. Los cualitativos derivan en inducciones que van descubriendo patrones, vínculos y significados, y al final pueden generar hipótesis emergentes. Los planteamientos cuantitativos se orientan a generar o producir teoría y probarla, la someten a prueba. Los cualitativos se orientan a generar teoría emergente, enraizada en los datos. Los planteamientos cuantitativos son acotados, predeterminados, aunque en evolución. Siempre están el investigador siempre reflexiona y ve si debe o no modificar el planteamiento de acuerdo al contexto y a las circunstancias y al trabajo de campo. Los planteamientos cualitativos son emergentes y abiertos al principio, pero se van enfocando de acuerdo a la experiencia. Los problemas cuantitativos son deductivos. Del planteamiento del problema se parte a la revisión de la literatura, al marco teórico y se revisa el planteamiento del problema. En cambio, los planteamientos cualitativos son inductivos. Parten del planteamiento del problema, hay una inmersión en el campo, una revisión de la literatura y se revisa el planteamiento del problema. Los planteamientos cuantitativos parten de variables que se convierten en constructos y los cualitativos en conceptos que se van induciendo y también se convierten en constructos. Y tenemos los planteamientos mixtos. Y respecto a estos, habremos de señalar que los métodos mixtos representan un conjunto de procesos
sistemáticos, empíricos y críticos de investigación que implican la recolección y el análisis tanto de datos cuantitativos como de datos cualitativos, pero además su mezcla, integración y discusión conjuntas para realizar inferencias producto de toda la información recabada que les denominamos metainferencias y así lograr un mayor entendimiento del estudio. Si nosotros sobre un problema o fenómeno hacemos un estudio cuantitativo y cualitativo y los mantenemos separados, no estamos en los métodos mixtos. Para hablar de métodos mixtos se necesita confrontar datos cuantitativos y cualitativos, análisis de ambos tipos, convertir datos, relacionar datos, es decir, hacer análisis por separado y en conjunto y mezclarlos. Y los planteamientos mixtos tienen frecuentemente objetivos y preguntas cuantitativas, objetivos y preguntas cualitativas y también objetivos y preguntas propiamente mixtas de la integración de los datos. Y vamos a ilustrar lo que hemos venido diciendo brevemente con algunos ejemplos. Imagínense que son consultores, consultoras y les dicen, queremos que determines el estado del clima organizacional, el clima laboral de grandes empresas de un determinado sector, por ejemplo, la automotriz, en una región específica de Perú, de México, de Argentina, de cualquier país. Y que también queremos relacionar las dimensiones del clima organizacional en tales empresas y analizar, por ejemplo, diferencias en el clima por la variable antigüedad. ¿Qué es lo que tenemos en un estudio de este tipo? Tenemos variables del clima organizacional, por ejemplo, satisfacción laboral, motivación, autonomía, moral, percepción de liderazgo, integración, sentimiento de orgullo por trabajar en la empresa y otras variables. Y tenemos la variable antigüedad. Entonces, ¿cuál es el enfoque apropiado para cumplir con estos objetivos? El cuantitativo, donde vamos a hacer uso de medir estas variables y determinar el estado del clima de esta muestra de organizaciones. Vamos a calcular la estadística descriptiva de cada variable, por ejemplo, de la motivación, y vamos a vincular la motivación con la percepción de liderazgo, etcétera, etcétera, el sentimiento de orgullo por trabajar en la empresa, y vamos a obtener correlaciones. Por ello, el enfoque adecuado es el cuantitativo. Pero en cambio, si lo que nos solicitan es analizar los conflictos, las causas entre diferentes áreas de una empresa, yo recuerdo un caso donde en una empresa productora de refrescos o sodas, bebidas gaseosas, había grandes conflictos y pleitos entre estas tres áreas: producción, control de calidad y mantenimiento. Y si hubiéramos medido el clima, hacer algo cuantitativo, nos hubiera dicho que estaba mal. Pero ese no es el objetivo de la investigación. El objetivo es analizar los conflictos y qué los ha causado, su origen y las soluciones. Y para ello, para entender el origen de los conflictos, el enfoque más apropiado es el cualitativo, para comprender sentimientos, emociones. Lo que hicimos fue entrevistas, grupos de enfoque, para entender por qué había los conflictos entre estas tres áreas de la empresa.
y descubrimos que el origen era que los 3 directores o gerentes de los departamentos de producción, mantenimiento y control de calidad hacía 2 décadas o más, hacía más de 20 años, se habían conflictuado entre sí, se habían peleado, se habían incluso agredido físicamente y desde entonces tenían un odio entre sí estos gerentes y a lo largo del tiempo lo fueron permeando consciente e inconscientemente a sus trabajadores, a los empleados bajo su cargo y se fueron convirtiendo en lugar de áreas integradas de la empresa, áreas conflictivas. Por ejemplo, los de mantenimiento buscaban darles los peores suministros, por ejemplo, para la producción. Ustedes saben que la producción de bebidas gaseosas incluye un concentrado de la bebida, agua, azúcar, si es el caso, u otras cuestiones, y gas, si es gaseosa. Entonces, y se transportan por una banda que se va lubricando y van los productos, las botellas, los envases circulando por todo el proceso de producción. Bueno, pues los de mantenimiento habían elegido los peores lubricantes para que se detuviera las máquinas de producción, sí, que llevaban las bandas transportadoras y se rompieran muchas botellas, se tuviera que parar durante horas la producción y quedaran malos de producción y los de control de calidad estaban agresivamente dando malos reportes de producción y de mantenimiento, es decir, había un conflicto. Pero para entender con profundidad el conflicto y sus causas y soluciones, era mejor un enfoque cualitativo, ¿no? Si le hubiéramos agregado mediciones del clima organizacional por área y la vinculamos con los tipos y razones de los conflictos y todo lo asociamos con la productividad individual, grupal, organizacional e indicadores de calidad, ya lo transformamos en un estudio mixto. Si yo tengo la pregunta de investigación de que han hecho diversos estudios a partir del año pasado, de 2020, la pregunta de investigación es: ¿cuáles son los factores de mayor riesgo de gravedad de la enfermedad COVID-19 en pacientes hospitalizados en una determinada región, por ejemplo, en Chiclayo, Perú, en Lima o en Guadalajara, en México, o en Buenos Aires, Argentina, o en Santiago de Chile, en Panamá, etcétera? Pues sí, yo estoy buscando factores de riesgo. Obviamente, aquí tengo un estudio más bien cuantitativo con variables específicas como la edad, la presencia de una infección secundaria, de una enfermedad subyacentes, indicadores de inflamación en la sangre elevados y otros factores que han sido más recientemente descubiertos. Y estos factores inciden en el estado crítico del paciente. Entonces, aquí lo pertinente, si yo quiero conocer esos factores y el impacto que han tenido en el estado crítico de los pacientes, pues tengo un estudio experimental cuantitativo. Si lo que yo quiero, en cambio, es analizar cuáles son los temores y angustias que está experimentando el personal de salud que atiende a los pacientes de COVID en los hospitales de la ciudad de Guatemala o de San José de Costa Rica o de Guayaquil, lo que están sintiendo los médicos particularmente en esta tercera
ola en México, segunda ola en otros países, cuarta ola en algunas naciones con la variante Delta y otras variantes, y apreciar cómo se sienten enfermeras, enfermeros, doctores, doctoras, médicos, en fin, personal, camilleros, etcétera, y ver en profundidad sus sentimientos, pues lo más conveniente es un estudio cualitativo. Y si agregamos mediciones para este personal de salud, mediciones de variables como el estrés o la depresión o ambas, y lo vinculamos a sus sentimientos y emociones para ver si los que expresan mayores angustias, más profundas, son los más estresados y con mayor depresión, etcétera, pues ya llevo el estudio a un plano mixto. Y si lo que estoy buscando es probar la eficacia y seguridad de un medicamento, vacuna o tratamiento contra el coronavirus y la COVID-19 para prevenir y neutralizar la infección de células humanas, generar una respuesta inmune y también generar anticuerpos que neutralicen el coronavirus, pues ¿qué tipo de investigación debo hacer? Pues obviamente un estudio cuantitativo, un experimento, lo que se denomina ensayo clínico aleatorizado, y así se han hecho este tipo de estudios para vacunas, médicos, tratamientos, eficiencia de equipo, donde a un grupo se le somete a la vacuna, al otro no, al medicamento o el tratamiento al otro no, y se compara, ¿sí? Y entonces lo que se prueba, la variable independiente, es la vacuna o el medicamento. Y si además de ello me interesa la experiencia de los pacientes ante el tratamiento, sí, además de un cuestionario estandarizado para detectar los síntomas como el olfato, el sabor, los mareos, quiero analizar los temores, la evolución, cómo describen la experiencia psicológica desde su punto de vista personal ante el tratamiento, si detecto sus emociones, etcétera, mediante entrevistas en profundidad. Insisto, tengo un experimento mixto donde llevo a cabo la parte cuantitativa de diferencia entre los que se someten al tratamiento o a la vacuna y los que no, o al medicamento, pero además su experiencia subjetiva muy personal. Y así, si lo que quiero es probar el grado de aprendizaje en robótica, en matemáticas, utilizando distintos métodos de enseñanza, la ruta será cuantitativa porque voy a probar el efecto de métodos de enseñanza sobre el aprendizaje. Si lo que quiero yo es determinar el potencial de ahorro de energía en 2 hospitales en una ciudad, por ejemplo, Guayaquil, al usar controladores difusos inteligentes de energía artificial, también tengo un estudio cuantitativo. Pero si lo que quiero es comprender las experiencias de jóvenes que van a someterse a una operación de alto riesgo, como sería un aneurisma, una operación a corazón abierto, pues aquí, como quiero comprender sus experiencias, emociones, pues el estudio debe ser más bien cualitativo. Y lo que quiero es comprender el significado que tiene la responsabilidad social empresarial para un grupo de propietarios de empresa o para emprendedores e identificar sus posturas en cuestión respecto a la forma en que sus empresas deben relacionarse con los colaboradores o trabajadores, la comunidad, el Estado,
los clientes, proveedores, competidores y el medio ambiente, entender sus posturas y el por qué creen importante que deben tener programas de responsabilidad social empresarial, pues el estudio es más bien cualitativo. Y si yo quiero ante una elección en un país de América Latina, conocer cuáles son las tendencias de votación por candidato y partido en una elección, pues haré un estudio cuantitativo, no experimental. Es decir, dependiendo del planteamiento del problema, es la ruta a seguir, cuantitativa, cualitativa o mixta. Y esto es la premisa que debemos de tener en cuenta al elaborar un proyecto o propuesta de investigación. Y ahora los dejo con la doctora Ana Cuevas Romo. Muchas gracias, doctor Hernández Sampieri, y buen día a todos. Pues ahora entonces vamos a revisar brevemente cuando ya tienes tu planteamiento del problema, cuando ya has identificado bajo qué ruta vas a realizarlo, si vas a realizar una investigación cuantitativa o una cualitativa o una mixta. Entonces, ¿qué necesitas para elaborar o desarrollar tu propuesta, proyecto o protocolo de investigación? Pues bueno, ya tienes bien planteado, bien definido lo que buscas. Entonces, ahora lo que requieres es revisar el estado actual del conocimiento. La ciencia se construye poco a poco con la aportación de muchísimas personas. Entonces, cuando tú tienes una pregunta que quieres contestar siguiendo el método científico para poder tener evidencia sólida, pues es muy recomendable que primero revises qué es lo que ya se ha estudiado al respecto, qué es lo que ya se ha analizado, qué se ha descubierto, con qué métodos, y sobre esos conocimientos tú puedas construir la respuesta, tu trabajo de investigación para después llegar a una respuesta de investigación. Porque bueno, no vamos a reinventar el hilo negro cada vez que alguien comienza a indagar sobre una temática, porque pues ya ha habido muchísimas personas antes que tú en muchísimos lugares, trabajando en diferentes equipos de trabajo en distintos países, que han realizado investigación sobre tu temática. Estoy segura, sobre cualquiera de las disciplinas hay muchos equipos de investigación que trabajan en esos temas, y lo importante de la ciencia es que pues esos conocimientos se han compartido y tú puedes consultarlos, puedes revisar qué es lo que ya han descubierto para no trabajar desde cero, ¿no? Y pues eso te va a ayudar, como dicen, a pararte sobre hombros de gigantes, ¿no? Si tú vas a hacer una investigación introductoria, a lo mejor apenas estás aprendiendo a investigar, te va a ayudar muchísimo revisar lo que otras personas han investigado y también revisar muy a detalle cómo lo han investigado para aprender. También de igual manera, si ya eres una persona que hace investigación desde hace mucho tiempo, tienes mucha experiencia, de cualquier manera estoy segura que has estado trabajando con el conocimiento desarrollado por otras personas previamente que han seguido el método científico y han respondido ciertas preguntas. Entonces vas a revisar qué es lo que ya se ha analizado y esto cómo lo puedo utilizar para ir dándole forma a mi trabajo de investigación para llegar a mi respuesta a la pregunta de investigación. Entonces, ¿qué puedes revisar o qué necesitas consultar? Bueno, pues te recomendamos básicamente que revises otros artículos de investigación científica, ¿no? Que se hayan publicado en revistas arbitradas, donde vas a poder encontrar lo más nuevo y lo más riguroso posible en la temática, en la disciplina de estudio que estás trabajando.
porque ahí también vas a poder ir descubriendo en otros contextos que se ha encontrado, qué es lo que falta por descubrirse, y entonces ahí vas a ubicar también tu investigación, cuál hueco va a cubrir en el estado actual del conocimiento. También te recomendamos pues revisar todo tipo de informes de instituciones, organismos nacionales, internacionales, públicos o de la sociedad civil, que analizan con una mirada especialista y con datos basados en evidencia, que analizan la temática en la que tú estás trabajando, pues para tener el contexto completo y todo el panorama y todos los antecedentes. También revisar libros especializados en tu temática, revisar bases de datos, revisar estadísticas oficiales, las más recientes que encuentres, tanto desde el panorama internacional, nacional y el regional de donde vas a estar desarrollando tu trabajo de investigación. Y otras fuentes, puedes platicar con personas expertas en el tema, que te den una orientación sobre dónde puedes buscar fuentes bibliográficas, puedes platicar con personas de la biblioteca de tu institución para que te orienten en cuanto a los recursos con los que cuentas para poder trabajar, puedes acercarte a tus docentes, a tus profesores, a tus compañeros, para revisar, que ellos te den sus recomendaciones, incluso hasta de qué palabras clave te recomiendan que uses cuando inicies esta búsqueda pues del conocimiento que ya se ha generado previamente y que vas a aprovechar para, como si fuera un rompecabezas, ir uniendo todas las piezas de lo que ya se sabe y estos sean las bases para tu trabajo de investigación. Y a continuación, mi compañera, la doctora Cristian Paulina Mendoza, les presentará los siguientes pasos. Muchas gracias, doctora Ana Cuevas. Pues vamos a continuar presentando la estructura para propuestas de investigación. Cabe mencionar que vamos a encontrar, de acuerdo a los lineamientos de la institución educativa para la cual colabores o en la cual estudies, así como agencias gubernamentales u fundaciones incluso, que cada una tiene sus distintos elementos. Sin embargo, nosotros te compartimos aquellos que son frecuentes de acuerdo a diversos autores u organizaciones a nivel internacional. También es importante destacar que no todas las propuestas de investigación van a contar con los mismos elementos, particularmente cuando se trata de aquellas que son de carácter comercial, y por supuesto que van a ir variando los elementos, como vamos a verlo en unos momentos, en función del enfoque que tú definas para tu planteamiento de investigación. Entonces, aquí lo que debemos de cuidar, independientemente de la propuesta, de la estructura que tú tengas, es la coherencia que exista entre cada uno de estos elementos. Es decir, entre la introducción, el método y, por supuesto, lo que sería la revisión de la literatura. Entonces, tenemos lo que es, para las propuestas de investigación cuantitativas, una portada, un resumen, que es pues prácticamente este primer menú, este primer panorama que se muestra de lo que sería nuestro proyecto, el índice de contenidos, índice de tablas, si es que aplica, por supuesto, el índice de figuras, también si en su momento lo consideras pertinente, la introducción en la cual vamos a colocar el planteamiento de la investigación conformado por nuestros objetivos, nuestras preguntas, nuestra justificación, la viabilidad del proyecto, la perspectiva general que va a tener la propuesta, esto es, bajo qué enfoque vamos a desarrollar nuestro proyecto, la propuesta teórica, de manera pues general, hacer una breve revisión que nos permita plantear el fundamento de nuestro planteamiento de investigación, así como las hipótesis, las variables, si es que las tuviese, las implicaciones, las limitantes y los alcances. Luego, posteriormente, vamos a desarrollar lo que serían los antecedentes, que es a grandes rasgos esta revisión que se hace de la literatura, como ya lo comentó mi compañera la doctora Ana Cuevas,
donde particularmente pues vamos a hacer hincapié en todas estas diferencias, similitudes que tiene nuestro planteamiento con otros proyectos, con otras investigaciones, con las teorías que nosotros podamos destacar, es decir, ubicar teóricamente dónde nos encontramos parados respecto al planteamiento que estamos proponiendo. Y después viene la parte medular y que definitivamente hace la diferencia entre una propuesta cuantitativa, una cualitativa o una mixta, que sería el método. Continuamos con lo que serían los análisis de los datos, es decir, cómo vamos a efectuar este tratado de información que recolectamos con nuestro instrumento que previamente determinamos en el método. Aspectos éticos que pudiéramos anticipar, es decir, pensar en aquellos detalles de anonimato, confidencialidad, incluso cartas de consentimiento informado que tengamos que aplicar a nuestros participantes. Por supuesto, prever programación de tiempos, un cronograma que podamos diseñar de nuestras actividades, nuestros responsables y los tiempos en los cuales vamos a trabajar cada uno de estos elementos. Considerar el equipo de investigación con el cual contamos, o bien si fuéramos únicamente nosotros como investigadores, bueno, pues también tener en cuenta este tipo de detalles como parte de la planeación. La estructura tentativa que va a tener nuestro reporte y finalmente aspectos como referencias, incluso apéndices. Entonces, esta sería la propuesta de una investigación cuantitativa donde yo les mencionaba que el cambio entre una y otra propuesta, pues va a ser particularmente los elementos por los cuales se conforma el método. Entonces, en este sentido, en el apartado de una propuesta cuantitativa, tendríamos que considerar el diseño de nuestra investigación, nuestra muestra, también detallar la población, por supuesto una muestra de manera anticipada, previendo, ¿no?, todos los aspectos que tenemos que tomar en cuenta para llevar a cabo esta investigación, los instrumentos y materiales de recolección de los datos, así como el contexto y procesos bajo el cual vamos a levantar la información, por supuesto, tomando en cuenta la confidencialidad, la validez y objetividad del instrumento. Todo esto para confirmar o refutar nuestra hipótesis y en añadidura, pues tomar en cuenta las variables, ¿no? Recordemos que aquí hay un tema clave que es la coherencia, la pertinencia con la cual vamos llevando esta investigación desde el planteamiento, luego la revisión de la literatura y posteriormente que se vea aterrizado en el método. Ahora bien, vamos a continuar con lo que sería la estructura para una propuesta de investigación cualitativa, la cual, como pueden ver en la diapositiva, presenta los mismos elementos que la propuesta de investigación cuantitativa. Sin embargo, el elemento que detona la diferencia entre una y otra va a ser precisamente el método. El método que se va a conformar a su vez por otros elementos, los cuales vamos a revisar a continuación, y que dan pie a lo que sería precisamente el cómo vamos a responder a nuestra pregunta de investigación en un planteamiento cualitativo. Entonces, tenemos el diseño principal, que definitivamente no puede ser solo uno, en ocasiones tendrán que ser una mezcla de varios diseños de investigación cualitativa. El contexto, esto es el ambiente en el cual se van a encontrar nuestros participantes, el sitio, el evento, el hecho, los contactos claves que nosotros tenemos que determinar o identificar y que lo podemos hacer desde este elemento, que sería precisamente la propuesta de investigación, de tal manera que seamos sumamente descriptivos, muy narrativos en cuanto a estos detalles de la inmersión que hacemos en el ambiente. Luego tenemos el periodo aproximado que tomará el estudio, tomando en cuenta, por supuesto, pues estos elementos que acabo de señalar hace unos instantes y prever el tiempo que nos va a llevar toda esta investigación, entrar en contacto con las personas que consideramos claves, así como llegar hasta nuestros participantes para fines de aplicar nuestro instrumento de recolección. Después tenemos el elemento que se refiere a nuestra muestra inicial, pero también podemos ir perfilando una final en función, por supuesto, a esta reflexión que hemos hecho de los elementos previos.
Tenemos el procedimiento que se debe de diseñar, que se debe de narrar respecto a la recolección de los datos, identificar cuál es el instrumento que consideramos el relevante, el atinado para fines de responder a la pregunta de investigación, ya sea una entrevista semiestructurada, puede tratarse de una guía de observación, pero también una guía de tópicos, incluso un collage de fotografías y una infinidad de técnicas de recolección que tenemos. Todo esto, por supuesto, siempre pensando en cuál es el mejor para fines de responder a nuestra pregunta de investigación. Y tenemos finalmente lo que sería la estrategia para lograr la dependencia, la credibilidad y la transferencia de nuestros datos. Esto como parte de este elemento que llamamos veracidad de la información que recolectamos en el método cualitativo. A diferencia, pues por supuesto, del cuanti, donde tenemos la objetividad, la confiabilidad, la validez. Aquí en el cualitativo vamos a tener otros elementos para fines de, vamos a decirlo así, comprobar que es veraz la información que estamos recabando. Por su parte, la estructura de las propuestas de investigación mixta mantienen los mismos elementos que hemos comentado hasta este momento con las propuestas cuantitativas y cualitativas. Sin embargo, como lo hemos mencionado hasta el momento, es el método el cual va a marcar el diferenciador entre cada una de ellas. Y como vemos en la siguiente diapositiva, partimos de un diseño mixto, el cual nos va a permitir definir cuál es el enfoque que va primero, ya sea el cuanti o el quali, dependiendo, por supuesto, del planteamiento de nuestra investigación, el contexto en el cual vamos a llevar a cabo la investigación, la rama, fase o enfoque cuantitativo a partir de la cual se va a llevar a cabo este método de nuestro planteamiento, igual la rama, fase o enfoque, pero ahora cualitativo o bien viceversa. Como lo mencioné anteriormente, todo esto tiene que ver con el diseño de investigación que nosotros hayamos definido. Posteriormente, explicar ¿por qué el enfoque va a ser mixto? ¿Cuál es la justificación? ¿Cuál es el razonamiento en el cual se sustenta que este proyecto tenga una metodología mixta y no de otra naturaleza? Y finalmente, el papel o rol que tiene el investigador en ambas fases o enfoques, de tal manera que se haga una reflexión en este sentido, que se pueda plantear en la propuesta cuál es ese rol que va a asumir el investigador al ser un método mixto. Y así es como nosotros les estamos presentando la estructura de estas propuestas, tanto cuantitativa como cualitativa y mixta. Y ahora pues vamos a darle pie al doctor Sergio Méndez Valencia, que nos va a platicar de cómo estructurar estas propuestas con ayuda del software IDEA. Muchas gracias, doctora. Pues vamos a presentar el software IDEA, que justamente busca apoyar a quienes estén por desarrollar una propuesta de investigación, ya sea en el plano académico o incluso en el plano profesional. Bueno, vamos a platicar un poco más acerca de este software IDEA, generador de proyectos de investigación. Bueno, lo primero que hay que decir es que este software ustedes lo pueden obtener de manera gratuita en cualquiera de los libros del doctor Hernández Sampieri y sus colaboradores, ya sea el libro Metodología de la Investigación, las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, el libro Fundamentos de Investigación y el libro Metodología de la Investigación para Bachillerato. En cualquiera de estas obras ustedes pueden encontrar el software IDEA y pues lo mejor es que es gratuito. ¿En qué dispositivos se puede instalar IDEA y en cuántos se puede utilizar? Bueno, se puede utilizar el IDEA ya sea en computadora, en un teléfono inteligente o en tabletas. Obviamente, ya para el desarrollo, nosotros recomendamos, por supuesto, que lo hagan en su computadora, puesto que es más cómodo, pero finalmente ustedes lo pueden utilizar en cualquiera de estos dispositivos que ya comenté.
Cuando ustedes adquieran cualquiera de las obras del doctor Roberto Hernández Sampieri y sus colaboradores, es muy importante que se aseguren que cuente con el software, con el código para poder instalar correctamente el software. En caso de que no lo contengan, recomendamos que se pongan en comunicación con los ejecutivos de McGraw-Hill, quienes les estarán enviando el software, el código correspondiente. El IDEA cuenta además con un manual, aunque sinceramente creemos que es muy intuitivo. Finalmente, lo único que ustedes tendrán que realizar, como verán más adelante, es ir siguiendo los pasos en el orden en el que se van presentando en la misma aplicación. El IDEA es compatible con estas versiones que ustedes pueden ver de Windows y con estas versiones de Word. Ya iremos viendo poco a poco cómo funciona. ¿Qué es el IDEA? Bueno, el IDEA es un software que los va a guiar paso a paso en la elaboración de proyectos de investigación y resulta en el complemento ideal de los libros que ya he comentado. ¿Por qué? Porque está orientado a partir de estas obras, de manera que se va a ir respondiendo o se va a ir concatenando con las etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje que nosotros recomendamos en el caso de la enseñanza de la investigación. Es decir, se requiere un libro de texto en el cual pues se pueda revisar a detalle cada una de las etapas, cada uno de los conceptos que se incluyen en la investigación o que está relacionada con la investigación. Para eso recomendamos las obras que aquí hemos mencionado. Posteriormente, pues está la clase del profesor, la clase de la profesora, en la cual pues nosotros sugerimos que se vean los aspectos esenciales, que se resuelvan las dudas a partir de las lecturas y sobre todo que se muestren ejemplos que atraigan a los estudiantes. Posteriormente viene una tercera etapa en la que corresponde a los estudiantes realizar sus propias propuestas de investigación. Normalmente esto lo vamos haciendo paso a paso, etapa por etapa. Y es justamente en este apartado donde entra el software IDEA. ¿Por qué? Porque el software IDEA va a ir guiándolos paso a paso ya en la parte donde le corresponde al estudiante desarrollar su propia propuesta, ¿no? Y finalmente tenemos una cuarta etapa donde nuevamente el profesor o profesora revisan las propuestas que con la ayuda del IDEA pues seguramente serán propuestas desarrolladas de manera ordenada, con una mejor claridad de los conceptos, pues ya vienen de 3 etapas anteriores, y en donde el profesor o profesora pues básicamente se estarán dedicando a ver la forma de apoyar a sus estudiantes en la mejora del aspecto sustancial del proyecto y no tanto en la parte de forma. El IDEA es muy fácil de usar, pues se va a instalar en Word y de esta manera se pueden aprovechar todas las funciones que ustedes ya conocen y utilizan. Sirve pues para desarrollar proyectos de investigación de forma sencilla, rápida y con mayor calidad bajo un formato homologado. El IDEA tiene una gran ventaja, tiene una gran fortaleza, puesto que diferencia entre enfoques de investigación. Estos enfoques que ya hemos visto anteriormente, que ya nos ha platicado el doctor Roberto Hernández Sampieri y las doctoras Ana Cuevas y Cristian Paulina. Vemos cómo el IDEA pues, va a diferenciar justamente en el desarrollo de esas propuestas de investigación, dependiendo del enfoque que ustedes determinen que es el mejor para llevar a cabo su proyecto. Es decir, bajo un enfoque cuantitativo, noten cómo tiene una serie de pasos específicos relacionados justamente con este enfoque. El método cualitativo, que también tiene una serie de pasos, pero que definitivamente, como ya lo platicaban anteriormente, son distintos
a los del enfoque cuantitativo y también para el enfoque mixto, que pues también son específicos para este método en particular. Ahora, es importante señalar que pues simplemente lo que hay que hacer es determinar el enfoque y a partir de ahí solamente habrá que ir siguiendo los pasos que nos va recomendando, que nos va sugiriendo el IDEA. ¿Cómo instalar IDEA? Vamos a rápidamente mostrar cómo se instala. Realmente la instalación es muy sencilla. Simplemente pues hay que ir siguiendo los pasos que ahí mismo nos van señalando. Lo primero que hay que hacer es ingresar al centro de recursos en línea de cualquiera de las obras que ya hemos platicado. Metodología de la investigación, las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, fundamentos de investigación y metodología de la investigación para bachillerato. Estos 3 libros cuentan con su propio centro de recursos en línea y en este ustedes verán justamente un botón relacionado o vinculado con la descarga del software. Si no quieren batallar mucho, aquí mismo presentamos una de las direcciones en las cuales ustedes pueden encontrar justamente el software. Ya ahí, ya en el centro de recursos en línea, en este caso estoy mostrando el de metodología de la investigación, ustedes van a dar clic en la versión de estudiante. Posteriormente van a ubicar el botón que ya les comentaba, software IDEA, y al dar clic en ese botón van a encontrar los espacios o las opciones para descargar. En este caso es la tercera opción. Los primeros son algunas ideas acerca del software, el manual del propio software y el tercer botón está relacionado ya con la descarga del mismo. Entonces vamos a dar clic en ese botón y a partir de ahí se va a descargar el instalador de la aplicación. Entonces se va a ir descargando y ya descargado en su propio equipo, noten cómo se descarga en zip. Entonces lo que tenemos que hacer es ir justamente a ese instalador, sacarlo porque está, acuérdense que está en zip, hay que sacarlo para que lo podamos utilizar y a partir de ahí pues simplemente hay que dar clic en los botones que nos van señalando. En este caso, en el ejecutable, Setup X. ¿Sí? Aquí viene, vean cómo nos pide que extraigamos todos los archivos, los extraemos donde nosotros determinemos, los extraemos y ya extraídos, ahora sí, lo vamos a repetir esos pasos para poder comenzar con el instalable. Entonces, vamos a dar clic en ese Setup X y a partir de ahí vemos cómo ya el asistente nos va a ir guiando, ¿no? Aquí nos dice que este es el asistente para instalar el IDEA, generador de proyectos de investigación. Simplemente tenemos que dar clic en el botón de siguiente. Ahí nos abre una sugerencia de en dónde podemos guardar o dónde estaría nuestra carpeta de instalación. Por supuesto, nosotros podemos dar alguna otra dirección, pero si no, podemos dejarlo donde nos recomienda nuestra propia computadora, ¿no? Damos clic y a partir de ahí nos dice si estamos seguros de instalar el programa. Simplemente hay que darle siguiente, confirmando la instalación. Y posteriormente, simplemente después de que nos dice que la instalación está completada, vamos a dar clic en cerrar. Ya que hayamos desarrollado esos pasos, lo que vamos a hacer es abrir una hoja de Word. Simplemente vamos a dar clic en el botón de Word, como lo hacemos comúnmente, abrimos una hoja de Word y básicamente veremos nuestra hoja de Word como ya la conocemos, con la diferencia de que ahora nos aparece un botón que dice IDEA. Damos clic en ese botón de IDEA, este se instala en la barra superior de nuestra hoja de Word, ¿no? Aquí lo señalo con una flecha en rojo. Damos clic y
nos va a pedir el programa que incluyamos el número de licencia, este número de licencia del que les hablé anteriormente. Normalmente viene en las obras. En caso de que no aparezca en la obra y que ustedes hayan adquirido cualquiera de estos libros que ya les he mencionado a partir de enero de este año, es decir, del 2021, ustedes pueden comunicarse con el ejecutivo de McGraw-Hill para que les envíe su número de licencia. Simplemente les estarán solicitando una foto, un escáner de su factura de compra, donde pues se ven los datos de en qué fecha se adquirió, en qué lugar, etcétera, y con eso ellos les envían por correo electrónico el número de licencia. Ese número de licencia es el que van a instalar en esta parte y a partir de ahí ya nosotros podremos comenzar a trabajar con nuestro software IDEA. Entonces, instalamos o ponemos el número de licencia y posteriormente damos clic en el botón iniciar. Al dar clic en el botón iniciar, nos va a preguntar el software bajo qué enfoque de investigación es con el cual nosotros queremos desarrollar la propuesta. En este caso voy a dar clic en el botón de cuantitativo y a partir de ahí vamos a ver cómo funciona. Como ya dije, se instala el botón de IDEA, ya hemos puesto el número de licencia, entonces pues en la vez posterior nosotros vamos a poder iniciar directamente en el botón del mismo nombre, iniciar. Elegimos el enfoque bajo el cual nosotros vamos a trabajar, como dije, cuantitativo, y a partir de ahí, pues el software nos va a guiar paso a paso, ¿no? Entonces ya vemos que lo único que hay que realizar es ir siguiendo los pasos en el orden en el que nos va apareciendo en el software IDEA. Ahora, el software IDEA, además de que nos va diciendo paso a paso y el orden en que se deben desarrollar cada una de las etapas, nos van a ayudar o nos va a ayudar con un asistente que orientará cada una de esas etapas. Este es el asistente, este es como se ve el asistente. El asistente básicamente contiene los mismos elementos. Hay algunos que contienen más, hay algunos que contienen menos, pero básicamente son los mismos. En este caso, una breve explicación de en qué consiste la etapa a desarrollar o el paso a desarrollar. En este momento estamos viendo el paso 1, propósito de la investigación. El asistente nos recuerda en qué consiste esa etapa. Recordemos que ya hemos nosotros leído como estudiantes el capítulo correspondiente, ya hemos tenido la clase y en este caso, bueno, pues simplemente habrá que recordar en qué consiste la etapa porque ya nos toca a nosotros desarrollar, ¿no? Entonces, contiene una breve explicación de qué consiste esa etapa, ejemplos desarrollados también para que nosotros nos vayamos guiando si nos hace falta recordar un poco más, si nos hace falta pues compararnos respecto a otras investigaciones. Bueno, el IDEA tiene justamente ese ejemplo y hay que decir que estos ejemplos son sobre una sola investigación, de forma que como estudiantes pues podemos ir viendo cómo va avanzando ese mismo ejemplo, esa misma investigación en cada etapa. Tiene también el espacio para desarrollar la etapa correspondiente, es decir, aquí nosotros es que estaremos desarrollando en el primer caso el propósito de la investigación, en este segundo caso objetivos de la investigación, y además tiene una rúbrica. Recordemos que las rúbricas son elementos que ayudan a la autoevaluación. No es que te den una calificación, simplemente es que te ayudan a recordar si has considerado cada uno de los elementos de la rúbrica. En este caso, si los objetivos de la investigación son claros, son precisos y si se comprende la redacción. Entonces, esto es justamente cómo funciona
el IDEA. Ahora, ¿cómo se vería el desarrollo de una propuesta de investigación en el método cuantitativo? Para este caso, iré muy rápido, por supuesto ustedes lo pueden ir revisando cuantas veces quieran a partir de esta grabación. Bueno, simplemente recordar, tenemos el botón de idea, damos clic, después nos aparece el botón de inicio, pulsamos ese botón y ahora seleccionamos el enfoque bajo el cual vamos a desarrollar esa propuesta. Y lo vamos a hacer de una investigación cuantitativa. Damos clic en el botón cuantitativo y como ya vimos, nos aparecen cada una de las etapas. También se nos prellenan algunos otros elementos en nuestra hoja de Word. En este caso, mi recomendación es que lo que vamos a hacer simplemente es seguir los pasos en el orden en el que nos lo dice el IDEA. Por lo tanto, voy a dar clic en el paso 1. El paso 1, como ya vi, es el propósito de la investigación. Aquí me recuerden qué consiste ese paso. Puedo yo revisar el ejemplo y hecho esto, voy a desarrollar esta etapa en mi recuadro, ¿sí? En el recuadro de blanco de mi asistente. Voy a desarrollar este paso para mi proyecto de investigación. En este caso, yo digo que lo que se busca conseguir mediante esta investigación es saber los aspectos que valoran los jóvenes en una pareja y cómo describen una relación ideal. Es decir, eso es lo que se conseguirá al terminar el proyecto. Hecho esto, voy a dar clic en insertar texto en documento y lo que quiero que ustedes noten es cómo ya me aparece eso que yo realicé en mi hoja de Word. Y además está comenzando con la indización conforme a lo que se espera de ese proyecto, ¿sí? En este caso, paso 1, planteamiento del problema de investigación. El 1.1 es lo que corresponde al paso 1, propósito de la investigación. Y aquí viene lo que yo ya desarrollé, bajo la guía de mi asistente. Y así en cada uno de los pasos. Paso 2, objetivos de la investigación. Paso 3, preguntas de investigación. Paso 4, justificación. Paso 5, viabilidad. Paso 6, revisión preliminar de la literatura. En cada caso, pues ya vimos que nuestro asistente nos irá recordando qué consiste esa etapa. Podemos ver el ejemplo, desarrollamos y podemos autoevaluarnos con nuestra rúbrica. Hay que decir que normalmente estas primeras etapas se parecen mucho entre enfoques. Donde vemos ya la mayor diferencia es en lo que corresponde al apartado de método. Vamos a dar clic en ese apartado. Bueno, antes vean cómo yo doy clic en insertar texto en documento y como yo ya voy desarrollando cada etapa, pues esta se va reflejando en mi documento de Word. Vamos a dar clic en el botón de método, en este caso recordemos cuantitativo, y nuevamente lo único que tengo yo que hacer es ir siguiendo el orden de los pasos. Paso 7, enfoque de la investigación, y aquí nos dice que hay que explicar por qué se eligió este enfoque para el desarrollo de la investigación propuesta. Voy siguiendo con mis pasos en el orden en el que me lo establece la idea. Paso 8, alcance de la investigación. Vemos cómo se sigue reflejando. En este caso, apartado 3, método 3.1, enfoque de la investigación. Entonces, continúo. Alcance de la investigación. Paso 8, paso 9, hipótesis. Paso 10, diseño de la investigación. Paso 11, unidad de muestreo y o análisis. Paso 12, población. Paso 13, muestra. Paso 14, instrumento de recolección de los datos. Paso 15, prueba piloto. Y paso 16, análisis de los datos. Simplemente recordar que la idea sirve para guiar propuestas de investigación y eso es lo que nosotros estamos haciendo.
Por supuesto, también les ayuda de alguna manera para los reportes de investigación, aunque obviamente sus profesores deberán de recordarles cómo hacer el cambio de orientación de una propuesta a un reporte de investigación. Y aquí lo que estamos haciendo es justamente desarrollar una propuesta de investigación, ¿sí? Entonces, hecho esto, voy en el paso 16, análisis de los datos, voy a dar clic en insertar texto en documento y vean cómo se va reflejando lo que yo fui desarrollando en cada una de estas etapas. Ahora vamos a dar paso al formato de la propuesta. Vamos a dar clic en formato de la propuesta y nuevamente solo tenemos que seguir los pasos en el orden en el que nos lo establece el IDEA. En este caso vamos a dar clic en el botón de cronograma. Aquí nos dice lo que hay que hacer. Mi recomendación es que en este paso solo pongamos el título. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer un cronograma directamente en nuestro documento de Word. ¿Por qué? Porque ya sabemos usar tablas, ya podemos poner las filas que queramos, las columnas que queramos, e incluso ponerle color, etcétera, como veremos un poco más adelante, ¿no? Entonces, vamos a dar clic en el siguiente botón, que es composición general del informe de resultados. Aquí nos dice qué es lo que hay que hacer. Semblanza del candidato, particularmente útil para aquellos que estén estudiando algún posgrado. Referencias. Aquí tenemos también el apartado para incluir las referencias. Lo podemos hacer aquí, lo podemos hacer directamente en nuestra hoja de Word, como nosotros tengamos preferencia. El botón de apéndices, aquí nos lleva directamente a la hoja de Word, porque recordemos que los apéndices pues son documentos adicionales que pueden ayudar a la mejor comprensión de la propuesta. Esta explicación la ubicamos en la parte derecha de nuestro documento de Word y la rúbrica de ese punto, del punto apéndices, lo vamos a encontrar en la parte superior de nuestro documento de Word. Bueno, seguimos. Vamos a dar clic en el botón de portada. Noten que en este momento yo me ubico en la página 10 de 10. Pero al dar clic en el botón de portada, automáticamente me va a llevar a la página 1 de 10. Ustedes deben recordar que al inicio de este ejercicio vimos cómo se prellenó esta parte en nuestro documento, pero es hasta este momento donde nosotros ya lo vamos a modificar, porque es cuando nosotros lo estaríamos ya preparando para presentarlo a nuestro profesor o a nuestros revisores, ¿no? Entonces, aquí podemos, aquí pondremos, modificaremos cada uno de estos apartados, por eso están aquí entre corchetes, ¿no? Dependiendo, pues, del título del trabajo, de los autores, de la institución, podemos, como es un documento de Word, pues podemos utilizar todas las herramientas de este poderoso procesador de textos. También se ofrecen algunas recomendaciones para elaborar este apartado en la parte superior derecha del documento, perdón, en la parte derecha del documento, y en la parte superior derecha pues viene la rúbrica, ¿no? Seguimos con el siguiente apartado, que es el de resumen, ¿sí? Y en este botón de resumen, pues aquí nos hace el software algunas recomendaciones, desarrollamos. Abstract, que es el siguiente paso, también algunas recomendaciones, nuestro espacio para desarrollar. Palabras clave, lo mismo, algunas recomendaciones, los ejemplos, lo que ya hemos visto anteriormente. El índice de contenido. Fíjense que cuando nosotros damos clic en el índice de contenido, el software IDEA automáticamente nos va a indizar el documento sin la necesidad de tener que ir a la herramienta de Word que nos sirve para tal paso, ¿no? Que es referencias y el resto de los pasos, ¿no? Entonces, aquí con el botón de índice de contenido, directamente nos lleva a indizar el documento de manera automática. También
cuenta con su propia rúbrica y con las recomendaciones, como en los casos anteriores, en la parte derecha del documento. Y finalmente nos agrega un botón de revisión general del documento, ¿no? Aquí nos aparece otra pantalla, pero finalmente lo que es importante es ubicar, ¿sí? En qué consiste y pues la rúbrica correspondiente. Y pues bueno, así tenemos ya un documento perfectamente desarrollado. Aquí tenemos justamente esa rúbrica de la que yo les hablaba, de la revisión general del documento, ¿no? Con cada uno de los elementos que se recomiendan. Y bueno, el resultado va a ser un documento de Word ordenado conforme a los estándares generalmente aceptados a nivel internacional de una propuesta de investigación. Para terminar, ¿qué pasa si algunos profesores tienen alguna indicación, alguna recomendación adicional a estas que incluye la idea? Pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque al tratarse de un documento de Word en el cual nosotros estamos reflejando cada una de estas etapas, pues podemos hacer todas las modificaciones que se considere pertinentes y necesarias. Pues muchas gracias a todos ustedes, a todas ustedes. Esperemos que les haya resultado útil e interesante esta masterclass. Estamos en contacto y mucha suerte. Muy amables. Que se encuentren muy bien. Hasta luego.